Hola, bienvenidos otro día más a este canal. Mi nombre es Flor. Les doy la bienvenida al día número 24. Hoy ya estamos en el día 24 de nuestra lectura diaria. Aquí estoy yo ya lista, preparada. Aquí donde yo vivo, el día de hoy está haciendo muchísima calor. Hoy vamos a llegar a los 80 grados, entonces está bastante caliente. Ya estoy aquí lista con mi botella de agua, con mi Biblia, lista para comenzar la lectura de este día. Entonces, hoy vamos a estar leyendo los capítulos 5, 6, 7 y 8 del libro de Éxodo, así que vamos a iniciar con nuestra lectura. Moisés y Aarón hablan con el faraón. Después de esto, Moisés y Aarón fueron a decirle al faraón: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo al desierto para que haga allí una fiesta en mi honor. Pero el faraón contestó: ¿y quién es el Señor para que yo le obedezca y deje ir a los israelitas? Ni conozco al Señor, ni tampoco voy a dejar ir a los israelitas. Entonces ellos dijeron: el Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro, así que vamos a ir al desierto a una distancia de 3 días de camino para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, no sea que nos haga morir por una peste o a filo de espada. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué distraen a la gente de su trabajo? Vayan a seguir trabajando. También les dijo el faraón: ahora que hay tantos israelitas en el país, ¿van ustedes a hacer que dejen de trabajar? Ese mismo día el faraón ordenó a los capataces y jefes de grupo: ya no les den paja a los israelitas para que hagan adobes, como ha estado haciendo, que vayan ellos mismos a recoger la paja, pero exíjanles la misma cantidad de adobes que han hecho hasta ahora, ni un solo adobe menos, solo son unos holgazanes, y por eso gritan: vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Hagan trabajar más duro a esa gente, manténganlos ocupados para que no hagan caso de mentiras. Los capataces y jefes de grupo salieron y fueron a decir a la gente: el faraón ha dado órdenes de que ya no se les dé paja, ahora ustedes mismos tendrán que ir a recogerla en donde la encuentren. Pero no por eso se les va a rebajar la cantidad de adobes que tienen fijada. Los israelitas se dispersaron por todo Egipto en busca de rastrojo para usarlo como paja. Todos los días los capataces del faraón les exigían la misma cantidad de adobes que hacían cuando se les daba paja, y además golpeaban a los jefes de grupo israelitas y les decían: ¿cómo es que ni ayer ni hoy completaron ustedes la misma cantidad de adobes que antes hacían? Los jefes de grupo israelitas fueron a quejarse ante el faraón y le dijeron: ¿por qué trata así su majestad a estos siervos suyos? Ya no se nos da paja y sin embargo se nos exige que hagamos adobes, y además se nos golpea. La culpa es de la gente de su majestad. Pero el faraón contestó: ustedes no son otra cosa que unos holgazanes. Por eso andan diciendo: vayamos a ofrecer sacrificios al Señor. Váyanse a trabajar, y aunque no se les dará ya paja, aún así tendrán que entregar la misma cantidad de adobes. Los jefes de grupo israelitas se vieron en aprietos cuando se les dijo que no debían reducir la producción diaria de adobes. Al salir de su entrevista con el faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando, y les dijeron: que el Señor mire lo que ustedes han hecho y los castigue, porque ustedes tienen la culpa de que el faraón y sus funcionarios nos miren con mal. Ustedes mismos le han puesto la espada en la mano para que nos maten. Ok, vamos a continuar. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. La oración de Moisés. Entonces Moisés dijo al Señor en oración: Señor, ¿por qué tratas mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que vine a hablar con el faraón en tu nombre, él ha maltratado aún más a tu pueblo, y tú no has hecho nada para salvarlo. Y aquí, antes de comenzar con el capítulo 6, quiero hacer una pausa porque esta oración tan sencilla que hizo Moisés, pero tan bonita, con mucha sinceridad, y simplemente presentándose en la presencia del Señor tal cual, exponiendo lo que había en su corazón, exponiendo lo que había en su mente, y solamente le pregunto por qué. Y muchas veces así sucede en nuestras vidas, cuando el Señor nos está llamando a hacer algo, cuando el Señor quiere algo de nuestra parte,
y vemos que las cosas solamente se van poniendo de mal en peor, pero esta historia nos muestra que debemos de seguir perseverando, aun cuando miramos que las cosas van de mal en peor. Dios ya tiene todo, ya tiene el plan trazado, Él ya sabe lo que va a suceder y nosotros debemos de poner nuestra confianza en Él. Capítulo 6. Y el Señor le contestó: ahora verás lo que voy a hacer con el faraón, porque solo por la fuerza los dejará salir de su país. Es más, él mismo dirá que se vayan. Dios vuelve a llamar a Moisés. Dios se dirigió a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Me manifesté a Abraham, Isaac y Jacob con el nombre de Dios Todopoderoso, pero no me di a conocer a ellos con mi verdadero nombre, el Señor. Hice además un pacto con ellos y me comprometí a darles la tierra de Canaán, o sea, la región en la que vivieron como extranjeros por algún tiempo. Y ahora que he sabido que los israelitas sufren y que los egipcios los obligan a trabajar, me he acordado de mi pacto. Por lo tanto, ve a decir a los israelitas que yo, el Señor, voy a liberarlos de su esclavitud y de los duros trabajos a que han sido sometidos por los egipcios. Desplegaré mi poder y los salvaré con grandes actos de justicia. Los tomaré a ustedes como pueblo mío y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de los duros trabajos a que habían sido sometidos por los egipcios. Los llevaré al país que prometí dar a Abraham, Isaac y Jacob y que les daré a ustedes en propiedad. Yo soy el Señor. Moisés les repitió esto a los israelitas, pero ellos no le hicieron caso, pues estaban muy desanimados por lo duro de su esclavitud. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ve a decirle al faraón que deje salir de Egipto a los israelitas. Pero Moisés le contestó al Señor: ni siquiera los israelitas me hacen caso. ¿Y cómo me va a hacer caso el faraón si yo soy tan torpe para hablar? Entonces el Señor mandó a Moisés y a Aarón que dijeran a los israelitas y al faraón que tenían órdenes precisas de sacar de Egipto a los israelitas. Lista de antepasados de Aarón y de Moisés. Estos son los jefes de familia por parte de sus padres. Los jefes de Rubén, el hijo mayor de Israel, fueron Anoc, Falú, Esrón y Carmi. Estos son los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón fueron Jemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Soar y Saúl, que fue hijo de una cananea. Estos son los clanes de Simeón. Leví vivió 137 años. Estos son los nombres de sus hijos de mayor a menor. Y aquí quiero hacer otra pausa porque yo sé que es muy difícil. Si recuerdan, esto es una repetición de lo que leímos. Me parece que fue en el capítulo... ¿qué fue? En el libro de Génesis, ya cuando estábamos a punto de terminar, estaban hablando acerca de esto de los descendientes de Jacob. Y sé que a veces, sí, Jacob en Egipto, en el capítulo 46 me parece que es allí donde están hablando acerca de eso. Y sí se vuelve un poquito, yo sé que a veces es aburrido y pues hay que exponerlo, ¿verdad? Hay que decirlo tal cual, pero no por eso quiere decir que debamos de menospreciar las cosas que se repiten en la Biblia o de decir, ay no, yo no lo quiero leer, es lo mismo. No, hay que reconocer, sí, estoy de acuerdo que de repente sí se vuelve un poquito aburrido, pero no hay que menospreciarlo, hay que mirar el valor que hay aquí en las escrituras y ver que más allá de eso todo está conectado de alguna manera y vamos a darle nuestro mejor esfuerzo y poner todo ese empeño en leer y dar lo mejor de nosotros. Entonces, vamos a continuar. A ver. Leví vivió 137 años. Estos son los nombres de sus hijos, el mayor a menor: Gerson, Coat y Merari. Los hijos de Gerson en orden de clanes fueron Libni y Simei. Coat vivió 133 años y sus hijos fueron Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari fueron Mali y Musi. Estos son los clanes de Leví de mayor a menor. Amram se casó con su tía Jocabed, que dio a luz a Aarón y a Moisés. Amram vivió 137 años. Los hijos de Izar fueron Coré, Nefeg y Sicri. Los hijos de Uziel fueron Misael, Elzafán y Sitri. Aarón se casó con Elizabeth, que era hija de Aminadab y hermana de Naasón, y que dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré fueron Asir,
Elcana y Abiasaph. Estos son los clanes de los coreitas. Eleazar, uno de los hijos de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Estos son los jefes de la familia de los levitas en orden de clanes. Estos son los mismos a Aarón y Moisés, a los que el Señor les dijo que sacaran de Egipto a los israelitas, formados como un ejército. Son los mismos Moisés y Aarón que hablaron con el faraón, rey de Egipto, para sacar de ese país a los israelitas. Dios llama a Moisés y Aarón. El día que el Señor habló con Moisés en Egipto, le dijo: Yo soy el Señor. Dile al faraón, rey de Egipto, todo lo que voy a decirte. Pero Moisés le contestó: Señor, yo soy muy torpe para hablar, así que ¿cómo va a hacerme caso el faraón? Capítulo 7. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Mira, voy a permitir que actúes en mi lugar ante el faraón y que tu hermano Aarón hable por ti. Tú le dirás a Aarón todo lo que yo te ordene. Luego él hablará con el faraón para que deje salir de su país a los israelitas. Pero yo voy a hacer que el faraón se ponga terco y haré muchas señales y cosas asombrosas en Egipto. El faraón no les va a hacer caso a ustedes, pero yo descargaré mi poder sobre Egipto y con grandes actos de justicia sacaré de allí a mis ejércitos, es decir, a mi pueblo, los israelitas. Y cuando haya mostrado mi poder sobre Egipto y haya sacado de allí a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Moisés y Aarón lo hicieron todo como el Señor se lo había ordenado. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron con el faraón. El bastón de Aarón. El Señor les dijo a Moisés y Aarón: Si el faraón les pide que hagan un milagro, le dirás a Aarón que tome su bastón y que lo arroje al suelo ante el faraón para que se convierta en una serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor había ordenado. Aarón arrojó su bastón al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y el bastón se convirtió en una serpiente. El faraón, por su parte, mandó llamar a sus sabios y magos, los cuales con sus artes mágicas hicieron también lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su bastón al suelo y cada bastón se convirtió en una serpiente. Pero el bastón de Aarón se comió los bastones de los sabios y magos. A pesar de eso, el faraón se puso terco y no les hizo caso, tal como el Señor lo había dicho. La plaga de sangre. Después el Señor le dijo a Moisés: El faraón se ha puesto terco y no quiere dejar salir a los israelitas, pero mañana temprano irás a verlo. Cuando él baje al río, espéralo en la orilla y lleva contigo el bastón que se convirtió en serpiente. Allí le dirás: El Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Pero hasta ahora no has hecho caso. Por lo tanto, el Señor ha dicho: ahora vas a saber que yo soy el Señor. Cuando yo golpee el agua del río con este bastón que tengo en la mano, el agua se convertirá en sangre. Los peces morirán y el río apestará tanto que los egipcios tendrán asco de beber de esa agua. Además el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que tome su bastón y que extienda su brazo sobre los ríos, arroyos, lagunas y depósitos de agua de Egipto, sobre todo lo que tenga agua, para que se convierta en sangre. Así habrá sangre hasta en los recipientes de madera y de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón levantó su bastón y golpeó el agua del río a la vista del faraón y de sus funcionarios, y toda el agua se convirtió en sangre. Los peces murieron y el río mismo apestaba tanto que los egipcios no podían beber del agua. Había sangre por todo Egipto, pero los magos egipcios hicieron lo mismo por medio de sus artes mágicas. Así que el faraón se puso terco y no les hizo caso a Moisés y Aarón, tal como el Señor lo había dicho. El faraón regresó a su palacio sin darle importancia a este asunto, y todos los egipcios tuvieron que hacer pozos en las orillas del río para sacar agua limpia, pues el agua del río no se podía beber. La plaga de ranas. 7 días después de que el Señor golpeara el agua del río, el Señor le dijo a Moisés, y aquí iniciamos el capítulo 8. Ve a ver al faraón y dile: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore, porque si tú no los dejas ir, yo castigaré con ranas a todo tu país. El río hervirá de ranas, las cuales saldrán y se meterán en tu palacio, en el lugar donde duermes, sobre tu cama, en las casas de tus funcionarios y de tu gente, en tus hornos y en donde amasan tu pan. Las ranas saltarán sobre ti, sobre tus funcionarios y sobre toda tu gente. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda su bastón sobre los ríos, arroyos y lagunas, para que de allí salgan ranas y llenen el país de Egipto.
Aarón lo extendió sobre las aguas de Egipto y todo el país se llenó de las ranas que salieron de allí. Sin embargo, los magos hicieron lo mismo por medio de sus artes mágicas y también trajeron ranas sobre el territorio egipcio. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: pídanle al Señor que nos quite las ranas a mí y a mi gente, y dejaré que tu gente vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Moisés le contestó al faraón: dime cuándo quieres que yo le pida por ti, por tus funcionarios y por tu gente, para que las ranas se alejen de ti y de tu palacio y se queden solo en el río. Mañana mismo, dijo el faraón. Y Moisés contestó: así se hará, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se irán de tu palacio y se quedarán solamente en el río. Ya no te molestarán ni a ti, ni a tus funcionarios, ni a tu gente. Moisés y Aarón salieron del palacio del faraón. Después Moisés pidió al Señor que se alejaran las ranas que habían enviado sobre el faraón. El Señor hizo lo que Moisés le pedía y murieron las ranas que había en casas, patios y campos. La gente recogía las ranas muertas y las amontonaba y por todas partes olía mal. Sin embargo, en cuanto el faraón se vio libre de su problema, se puso terco y no les hizo caso a Moisés y Aarón, tal como el Señor lo había dicho. La plaga de mosquitos. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda su bastón y que golpee con él el polvo de la tierra para que se convierta en mosquitos en todo Egipto. Así lo hicieron. Aarón extendió su bastón y golpeó el polvo del suelo, y todo el polvo de Egipto se convirtió en mosquitos que atacaban a hombres y animales. Los magos trataron también de producir mosquitos por medio de sus artes mágicas, pero no pudieron. Mientras tanto, los mosquitos atacaban a hombres y animales. Entonces los magos le dijeron al faraón: esto es cosa de Dios. Pero el faraón se puso terco y no les hizo caso, tal como el Señor lo había dicho. La plaga de tábanos. El Señor le dijo a Moisés: el faraón va a ir mañana temprano al río, así que levántate de madrugada y ve a decirle: así ha dicho el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore, porque si tú no lo dejas ir, yo enviaré tábanos sobre ti, sobre tus funcionarios y tu gente, y sobre tus casas. Se llenarán de tábanos las casas de los egipcios y hasta el suelo mismo. Pero cuando eso suceda, haré una excepción con la región de Gosen, donde vive mi pueblo. Allí no habrá un solo tábano. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. Haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Esto tendrá lugar mañana. Así lo hizo el Señor, y una espesa nube de tábanos invadió el palacio del faraón, las casas de los funcionarios y todo el territorio egipcio. Los tábanos dejaron el país completamente arruinado. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan a ofrecer sacrificios a su Dios, pero sin salir del país. Y Moisés contestó: no estaría bien hacerlo así, porque los animales que ofrecemos al Señor nuestro Dios son sagrados para los egipcios. Si los egipcios nos vieran sacrificar los animales que ellos adoran, estoy seguro de que nos matarían a pedradas. Debemos ir al desierto, a 3 días de camino, y ofrecer allí sacrificios al Señor nuestro Dios, tal como Él nos los ordenó. Entonces el faraón dijo: los dejaré ir al desierto para que ofrezcan sacrificios al Señor su Dios, con la condición de que no se vayan demasiado lejos, y pídanle también por mí. Y Moisés contestó: en cuanto yo salga de aquí, le pediré al Señor que mañana se alejen los tábanos de ti, de tus funcionarios y de tu pueblo, siempre y cuando no sigas engañándonos ni impidiendo que los israelitas vayan a ofrecer sacrificios al Señor. En cuanto Moisés salió del palacio del faraón, oró al Señor, y el Señor hizo lo que Moisés le pidió. Los tábanos se alejaron del faraón, de sus funcionarios y de su gente. Pero el faraón volvió a ponerse terco y no dejó ir a los israelitas. Bueno, aquí terminamos con la lectura del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero verlos el día de mañana para otro día más de lectura. No olviden suscribirse al canal, compartir y dejarme un like. También déjame en los comentarios qué es lo que más te gusta de esta historia de Moisés y de Aarón, del faraón, del pueblo israelita. Así que nos vemos el día de mañana y que Dios los bendiga.